Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por estar junto a nosotros en su programa El Consejo de Dios. Estamos en una serie nueva, Romanos capítulo 12 hasta el capítulo 16, que tiene que ver ¿y ahora qué? Después de que somos cristianos. Y estamos estudiando el capítulo 12, hoy veremos el versículo 2, donde consideraremos el tema condiciones de nuestra dedicación o consagración a Dios, ya que el llamado del apóstol Pablo es un llamado práctico a presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, pero hay ciertas condiciones en nuestra consagración a Dios. Así que presta atención a la primera parte del tema, condiciones de nuestra consagración a Dios. Libro de Romanos, allá en el capítulo 12, vamos a mirar juntos esta linda porción de la palabra del Señor. Libro de Romanos, por favor, acompáñame ahí, en el capítulo 12, vamos a mirar juntos. Dice el versículo 2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra del Señor nos enseña para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre, dice el texto, es agradable y también es perfecta. Estamos en esta serie que tiene que ver ¿y ahora qué? Después de que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Usted que tal vez lleva años en el Evangelio, tenemos una gran verdad ahora que tiene que ver con nuestra disposición, con nuestro corazón para buscar y hacer la voluntad del Señor. Y hoy quiero hablar el segundo tema que tiene que ver con condiciones de nuestra dedicación o nuestra consagración a Dios. Vimos en el estudio anterior características de nuestra consagración o nuestra dedicación a Dios. Vimos algunos principios interesantes y hoy vamos a considerar condiciones de nuestra consagración al Señor. Nuevamente en el área práctica, usted y yo debemos tomar en nuestras vidas una decisión importante que tiene que ver en dedicar nuestras vidas a buscar y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo comienza diciendo lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Mirando el texto, comienza con una palabrita que nuestra versión ha omitido, y es la palabrita, es una conjunción, la palabra y o la palabra y. El texto diría, y no os conforméis. El versículo realmente comienza de esta forma porque Pablo prosigue el tema hablando de la dedicación, hablando de la consagración. Y es interesante, alguien dijo lo siguiente: el principal problema de un sacrificio vivo es que siempre está buscando la forma de alejarse del altar. Interesante. Debemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero muchas veces nuestra naturaleza nos aleja, y previendo el apóstol Pablo nos muestra y nos lleva a nosotros a reflexionar también en esta área, y Pablo nos va a decir cuáles deben ser las condiciones de nuestra consagración a Dios. Y al mirar este texto, lo primero que podemos observar que una de las condiciones o uno de los requisitos o uno de los aspectos importantes en nuestra dedicación o consagración al Señor tiene que ver en la forma en que nosotros procedemos, actuamos. El texto dice, no os conforméis a este siglo, y tiene que ver con nuestro proceder. Debe ser ahora diferente. ¿Por qué debe ser diferente? Porque usted y yo le pertenecemos al Señor. Nuestro cuerpo, nuestra vida, como estudiábamos en el sermón anterior, ya ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora pertenecemos a la gracia de nuestro Señor. Y debemos vivir de acuerdo a ese llamado en nuestras vidas. Lo primero que vemos acá en nuestro proceder, que debe ser diferente, comienza con un negativo, y Pablo nos dice, no os conforméis. El término conformar es la palabra griega esquema,
que tiene que ver con nuestra palabra castellana esquema, dibujo, perfil. La palabra significa que nosotros no debemos tomar la figura de este mundo. El creyente no debe adoptar, por así decir, la forma de este mundo. Se refiere a sus costumbres, sus motivaciones, sus metas. No se refiere que aislarnos de ello. Como recuerdas, antiguamente vendían unas botellas con diferentes figuras y que iban interesantemente con arenas de color, y cómo esta arena iba tomando la forma de la botella. Así también el texto nos indica algo importante, que no debemos conformarnos a este mundo, tomar su figura, sus metas, sus motivaciones, sus métodos de alcanzar las cosas. La fuerza del texto indica que esto era algo que lamentablemente los destinatarios de esta carta, los hermanos de Roma, estaban haciendo y que debían dejar. ¿Cuántas veces nos llama la palabra del Señor a lo mismo? Dejar nuestros hábitos del pasado, nuestra forma de pensar, nuestras motivaciones del pasado. Ahora, el texto no dice que debemos huir del mundo, porque eso es imposible. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, en versículo 15, nuestro Señor dijo lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No significa que debemos aislarnos, encerrarnos, enclaustrarnos. No tiene nada que ver con conventos ni monasterios. Eso no cambia el corazón del hombre, sino que tiene que ver con ese llamado de las Escrituras. En Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, texto que usted conoce muy bien, la palabra de Dios dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago agrega: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por la identificación que usted y yo tenemos con Cristo, el creyente viene a vivir en una vida de libertad. Ya no somos esclavos de lo que hacíamos antes en el mundo. En Gálatas capítulo 6, verso 14 leemos: pero lejos esté de mí, dice el apóstol Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y ya yo al mundo. Es decir, que Pablo dice: yo ya no vivo para el mundo. De hecho, la exhortación, nuestro proceder debe ser diferente. Comienza: no os conforméis. ¿A qué? Si tú miras el texto en Romanos capítulo 12, verso 2, utiliza: no os conforméis a este siglo. Puede traducirse a esta época. Es decir, no adoptemos las costumbres del momento. Tiene que ver con ese llamado de las Escrituras. En Gálatas capítulo 1 le llama el presente siglo malo. Tiene que ver con un sistema. Tiene que ver con valores contrarios a la moralidad, a la verdad de las Escrituras. Recordemos que el mundo sigue su propia dirección. En Efesios capítulo 2, si tú recuerdas, dice que nosotros antes seguíamos las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo exhorta a dejar el sistema de una civilización sin Dios, sin valores, sin los valores fundamentales de las Escrituras. Es interesante, si tú recuerdas el principio de la historia bíblica, el accionar de Caín. Caín, cuando se aleja después de haber asesinado a su hermano y caer bajo el juicio de la sentencia divina, en Génesis capítulo 4, verso 16 dice el texto: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esta ciudad de Nod me llama mucho la atención porque se llenó de muchos inventos progresistas para aquel momento. Comenzaron a desarrollarse en este sector la música, las artes, y todo esto se encaminó lejos de Dios. Interesantemente, y desde aquel momento vemos ahora que tanto las filosofías como la ciencia, los gobiernos, los placeres y las religiones tienden a alejarnos de Dios, sus filosofías, porque aprecian las cosas solamente de la perspectiva del hombre. La ciencia siempre está buscando tratar de eliminar lo sobrenatural. El gobierno exalta su propio ego, su propia persona, igual que la búsqueda de los placeres. Por lo tanto, se han inventado las religiones para
paliar, por así decir, la conciencia de culpabilidad que tiene el hombre. Muchos abrazan una religión, van a una iglesia, tienen su credo y es solamente para calmar su conciencia de su andar, pero no se ha producido en sus vidas el cambio espiritual que hablan las Escrituras. El mundo nos susurra al oído que el propósito de la vida es ser felices, buscar nuestra propia satisfacción. Es fácil aceptar el sistema de valor de este mundo y vivir a su estilo, que muchas veces es contrario a la palabra de Dios. Es por eso que al principio, si quieres dedicar tu vida a Dios, si quieres consagrar tu vida a Dios, en primer lugar, debemos tener un proceder diferente. ¿Diferente por qué? Porque pertenecemos al pueblo de Dios. Pablo nos dice, no os conforméis, no tomes la forma, no adopte los valores del presente siglo, que es diametralmente opuesto a los valores de Dios. Por el contrario, el creyente debe buscar hacer la voluntad de su Padre Celestial. El Espíritu Santo pide a los santos, por medio de Pablo, que no nos conformemos a este sistema satánico y nos ordena a dejarlo atrás y buscar otro tipo de valores. ¿Cómo es entonces nuestra consagración a Dios? Debe ser, en primer lugar, debemos tener un proceder que es diferente. ¿Por qué diferente? Porque ahora somos luz. Ya no estamos en las tinieblas, ahora somos hijos de Dios, tenemos la verdad del Evangelio, tenemos las verdades de Dios. En segundo lugar, vemos entonces que no solamente la condición es nuestro proceder debe ser diferente, sino que en segundo lugar, nuestro pensar debe ser también diferente. Si tú observas el texto, Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino el texto dice, transformaos, renovaos, que se produzca en ti un cambio. ¿Qué tipo de cambio? La palabra transformar que se utiliza acá tiene que ver con un cambio. La palabra que se utiliza acá es el término metamorfosis, que significa un cambio de adentro hacia afuera. Es la misma palabrita que se utilizó, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de los discípulos, que tiene que ver, Él dejó ver su naturaleza esencial, como que descubrió la parte, el envoltorio, y dejó ver la gloria de su propia persona. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y vimos su gloria. Esta palabrita describe un cambio, escúchame bien, dramático, como la transición de una oruga que se convierte por medio de esta metamorfosis en una mariposa. El Señor nos ha sacado, nos tomó del mundo, nos eligió del mundo. Estábamos sucios en pecado, en enfermedad del alma, y el Señor produjo un cambio en nosotros, y ese cambio debe ser evidente día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Pablo nos enseña, debemos tener un proceder que es diferente, pero aquí debemos tener un pensar que es diferente. Ahora, Pablo escribió en 2 a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16, algo muy interesante. Por tanto, dice 2 a los Corintios, capítulo 4, verso 16, no desmayamos, dice Pablo, no, seguimos adelante. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos envejeciendo, nos vamos enfermando, añadimos complicaciones, dice que a pesar de que este hombre exterior, nuestra carne, sujeta a la entropía, al envejecimiento, al deterioro, no obstante, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo vamos siendo renovados? Por medio de la palabra del Señor, por medio de los principios aplicados a nuestras vidas. ¿De qué manera tu vida ha cambiado a través de los años en el cristianismo? ¿Es evidente ese cambio? ¿Puedes notar tú mismo esos cambios? Esos cambios son evidentes a otros, en especial a los que nos rodean. Es lamentable, pero hay creyentes que lo único que han aprendido durante todos los años de cristianismo es a quejarse, a estar molestos, a ser críticos. En cierta forma están paralíticos espiritualmente, porque tienen que ser llevados, tienen que ser ayudados, tienen que ser, como dice el término salvadoreño que me gusta, chineados, tomados en los brazos para que caminen, porque no han aprendido a avanzar en sus vidas cristianas. ¿Y por qué? Porque no aprendieron a transformar. Ahora, Pablo nos dice cómo viene ese cambio. Si no transformaos, y agrega, por medio de la renovación.
Y esto tiene que ver con ajustes de nuestra visión moral, con ajustes de nuestra visión espiritual. Debemos ponernos, por así decir, los lentes de Dios y comenzar a entender la mente de Dios, comenzar a ver las cosas como Dios las ve, por medio de la renovación. Y esta es una decisión personal, por medio de la renovación, y agrega, de vuestro entendimiento. Es por eso que no solamente debe haber un cambio en el proceder, sino que también debe haber un cambio en el pensar. Tu proceder debe ser diferente, tu conducta, pero también mi forma consciente, mi forma de pensar debe ser diferente. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que ver con tener una forma diferente al mundo de pensar, de evaluar, de valores, de perspectiva, de confianza, de futuro, de dependencia. Todo pasa a un segundo plano porque ahora buscamos hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia. Recuerda que tenemos la capacidad para hacerlo porque fuimos regenerados por medio de la renovación del Espíritu Santo. Usted y yo debemos tener la mente de Cristo, y para eso Pablo nos dice algo interesante en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y agrega, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La forma de pensar. Yo no sé cuál es tu condición espiritual, pero ser un hijo de Dios significa vivir para Él. Y esto es un cambio de condición de vida, no solamente en vocabulario, no solamente en lo que leemos y hacemos, sino en nuestra condición espiritual. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si aún no estás seguro, si no estás segura que eres un hijo, una hija de Dios, ¿por qué no le dices hoy a Jesús así? Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, llámanos al teléfono que damos al final de nuestro programa. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo, y como creyentes tenemos un mandato de parte de Dios de no dejar de congregarnos. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas para que usted venga y participe junto a nosotros en nuestro servicio principal de adoración, domingos 10 de la mañana. Te esperamos. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.